buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo al programa ECO de 1986. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor César Sánchez Rois. Él es doctor en microbiología y en parasitología clínica por la Universidad de Barcelona, España. Es también licenciado en bioanálisis por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente presidente del Colegio de Bioanalistas del Estado de Venezuela y, como tantos de nosotros, residente ahora en España. Llevamos muchos años, muchos meses y sobre todo unas cuantas horas en los últimos días conversando sobre el tema de la guerra entre el Hamas e Israel, y nos pareció conveniente, importante, necesario hablar de este tema. Entonces, claro, la dificultad era que se le plantea al mundo, no solamente nada más o a Israel, es que Hamas cometió crímenes espantosos, mataron a 1.400 personas, degollaron a niños, tienen 200 rehenes secuestrados. El secuestro, para mí como venezolano, es uno de los delitos más graves, más terribles que se puedan cometer y que merecen ser castigados. Pero ese crimen, ese atentado terrorista que no tiene perdón, no puede desencadenar una tragedia y un castigo colectivo para la población de Gaza. Entonces, claro, ese es un dilema moral, ético, tanto como militar o inteligencia militar. Y allí fue que decidimos grabar esta conversación el día de hoy en Sevilla. Gracias, Ricardo, por invitarme. Sí, leí unas palabras que dijo un corresponsal español que estuvo mucho tiempo en la zona, que dice que si tú entiendes bien lo que pasa en la zona de Israel y de Gaza, entonces es que te lo han explicado muy mal. Es una zona con muchísima complejidad histórica, si bien geográficamente no es muy amplia, pero en historia y en tensiones evidentemente sí lo es, ¿no? Y claro, cuando surgen este tipo de circunstancias, como en este momento se están viviendo, de imágenes de mucha violencia y reacciones exacerbadas, pues claro, los que somos espectadores y que no tenemos un conocimiento profundo del área, pues evidentemente nos alarmamos y por eso esta conversación, cuando nos encontramos recientemente, dije, me encantaría conversar contigo sobre esto para que tú, que tienes años leyendo y estudiando el tema, pues nos ilustres un poquito de cómo ha ido este proceso y también profundizar en lo que ha sido, por ejemplo, la actuación de Benjamín Netanyahu, este animal político evidentemente exitoso en Israel, que ya lleva décadas copando, digamos, la escena política allí, y que, por lo menos desde mi punto de vista, aquí da la sensación de haberse, si no equivocado, o al menos una falla importante en uno de los que son sus pilares, que es la seguridad de la población de Israel, porque que llegue jamás, penetre el territorio controlado por Israel y que se lleve personas, secuestre y mate personas, no es evidentemente una acción de gobierno eficaz en un tema en que él se supone que digamos, uno de sus puntales, ¿no? Y eso a mí me ha llamado muchísimo la atención de este problema en este momento. Claro, pero yo creo que Netanyahu efectivamente vivió su momento. En el año 2003, por ejemplo, él era ministro de Hacienda del gobierno de Ariel Sharon, y el sector público era responsable de más del 50% de la economía nacional de Israel. Era uno de los sectores públicos más altos del mundo occidental, que aplastaba al sector privado con impuestos altísimos, que era una especie de un freno al crecimiento. Y él empezó con forzar la edad de retiro, lo mismo que hizo Macron este año con huelgas inmensas, y logró derrotar a la poderosa Histadrut, la Federación General de Trabajadores de Israel, que era la que tradicionalmente había estado con el Partido Laborista. Él modernizó la infraestructura de transporte de Israel, permitiendo que mucha gente abandonara las ciudades y se fuera a ir al campo, en las afueras de Tel Aviv, de Jerusalén, de Haifa, donde el precio era mucho más económico,
liberó las restricciones para el flujo de divisas al exterior. Pero una vez un primer ministro cayó porque descubrieron que su esposa tenía, no, así como $200 en Estados Unidos. Estaba prohibido tener divisas, más o menos lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, que no hay un intercambio libre, así se practica el mercado negro, en la realidad no lo permite. Y él transformó la economía de su país, y que llegó a tener una calificación de riesgo AA por parte de S&P. Es un récord, una hazaña que solo está alcanzada por 14 países del mundo, entre ellos Francia y Corea del Sur, por ejemplo, que España lo tiene. Sin embargo, aquí Netanyahu se alió con factores, grupos políticos de extrema derecha para intentar socavar el poder del Tribunal Supremo de Justicia israelí e impedir que el tribunal de alguna manera permitiera que fuera juzgado y llevado a la cárcel por varios delitos de corrupción por los cuales está ocupado. Entonces él entregó el gobierno, se alió con factores de extrema derecha, algunos de los cuales han sido acusados por la justicia israelí de racismo y de asesinato y de poner en riesgo la vida de los palestinos. Salió con estos sectores y puso a disposición de estos sectores batallones de soldados que estaban en Gaza, y los mandó a custodiar asentamientos ilegales en los territorios ocupados de la Franja Occidental. Y descuidó por completo, o sea, él despreció la élite de derecha que lo apoyaba, despreció a la élite militar israelí, que le advertía. El jefe del Estado Mayor le pidió una cita para decirle lo grave que estaba la situación en el aspecto militar de la Fuerza Armada, y Netanyahu, fueron semanas antes del ataque de Hamas, y Netanyahu no lo recibió. Y cuando el ministro de Defensa le advirtió que muchísimos militares estaban pidiendo baja en desacuerdo por esa decisión suya, por ese empuje, por esa misión de someter al Tribunal Supremo de Justicia a los proyectos de su grupo extrema derecha, lo votó del cargo de ministro de Defensa. Fue tal conmoción que tuvo que volver a colocarlo. O sea, era un desprecio de absolutamente todo lo que no fuera conservar el poder, mantener el poder. Y eso lo llevó a cometer esos errores, de esos errores de uno de los países con una tecnología brutal, una frontera con Gaza que estaba supervisada por inteligencia y por drones, que de precio de millones y millones de dólares fue capaz de ser derrotada y vencida por una fuerza política militar diferente. O sea, claro, ¿cuál es la estrategia? La estrategia de Netanyahu, que se llamaba a sí mismo como Mr. Security, el señor de la seguridad, la única persona capaz de garantizar la seguridad política y militar de Israel, quedó al desnudo. Pero hay algo que si me permite, digamos, comentar, es que esta decisión de sacar el ejército de Gaza, de la frontera con Gaza, para impedir este ataque terrorista y enviarlo a proteger asentamientos de judíos ultraortodoxos en la Franja Occidental, en los territorios ocupados y controlados por que han debido ser controlados por la Autoridad Palestina, en el fondo es un desprecio por la capacidad de los palestinos. Es un racismo, es un desprecio por lo que son capaces de hacer. Y es el mismo concepto que llevó al desastre de Israel el 6 de octubre de 1970, cuando Egipto con Siria atacaron a Israel, cuando Israel vivía de la gloria de la guerra de los 6 días, donde ellos pensaban que ningún país árabe vecino era capaz de ganarle a Israel militarmente. Se sentían tan sobrados, sentían tanto desprecio, tanto menosprecio por las capacidades organizativas y militares de los estados árabes, que se descuidaron. Y jamás ataca 50 años exactamente, más una hora,
Egipto y Siria atacaron el 6 de octubre de 1973 a primeras horas de la mañana, y el Hamas en la fiesta de Yom Kippur, cuando el Estado de Israel, que es un Estado que no tiene una fuerza militar importante, sino que todos son reservistas, cuando todos los soldados reservistas están en su casa, en su compañía de sus familiares, en una de las fiestas más importantes del calendario religioso judío, Egipto y Siria atacan. 50 años después, el Hamas ataca el 7 de octubre, durante la fiesta de Sukkot, que es otra de las grandes fiestas religiosas judías, la fiesta de los tabernáculos, que recuerda la salida de Egipto por parte de los antiguos israelitas, que cuenta la Tanakh, la Torá, el Pentateuco, y lo agarra por sorpresa. Pero agarra por sorpresa. Esa falta de vigilancia es producto de ese concepto que los árabes y los palestinos, más todavía, no están a la altura del poder militar de Israel. Entonces ese orgullo, esa prepotencia de Netanyahu, la están pagando caro todos los israelitas y todos los judíos que vieron a su familia asesinada, torturada, secuestrada, y le están pagando caro los 3.000 palestinos que han muerto en la ocupación, el bombardero del norte de Gaza, y le están pagando cara el 1.000.000 de personas que los judíos obligaron a desplazarse para poder atacar, que no tienen dónde ir, pues la frontera con Israel está cerrada, y la frontera con Egipto en Rafah, a las puertas del Sinaí, volaron los propios israelitas del puente y no pueden salir. O sea, es un mito, ¿no? Que se vayan de Gaza. ¿A dónde se van a ir? Si no tienen la autorización de los países vecinos para salirse, si no hay instrumentos de movilización. Entonces es una tragedia que están condenando a 1.500.000 de personas a la muerte. Entonces, ese es uno de los problemas más importantes y unas razones por las cuales ni Estados Unidos ni los aliados temporales con los cuales plantearse las paces de Israel como Arabia Saudita deben apoyar y deben frenar y hacerle entrar en razón a Netanyahu que se olvide de una invasión a Gaza. En Gaza la situación ya de por sí era mala, ¿no? Situación de pobreza impresionante, como tú dices, 1.500.000 de personas que viven allí con servicios públicos que dependen finalmente de Israel, lo que es la luz, el agua. Y estamos viendo casi un sitio medieval, ¿no? Que le cortan la luz a una población para presionar. Y Gaza como zona que está altamente poblada, el Hamas que controla esa región, pues tiene un poder, más allá de militar, pues también un poder político, un poder social allí. Hamas no solo es un grupo terrorista, es un grupo que controla el territorio y que maneja recursos, aunque no se reconozca internacionalmente, pues están allí, ¿no? Y tienen ese apoyo de Irán, que no sé si es un apoyo expreso o no, pero que queda siempre latente allí, igual que la milicia de Hezbollah, que está en Líbano. O sea, que es una zona súper compleja y que tiene, digamos, es un polvorín provocar una tensión allí, ¿no? Pero lo que pasa es que Hamas nació como el visto bueno de Israel, hace muchos años, como una mezquita que practicaba el dawa, que era colaborar con los vecinos, ayudarlos en sus requerimientos médicos, alimenticios, a los huérfanos de la familia, y ahí fue creciendo hasta que se dieron cuenta del alcance que tenía y pusieron preso al Señor. Después tuvieron que sacarlo de la cárcel. Pero la situación del Hamas es que le están declarando la guerra a Israel, le están poniendo a Israel en su sitio, al Mossad en su sitio, a la inteligencia militar, al Shin Bet en su sitio, porque no fueron capaces de detectar lo que estaba ocurriendo. Aún cuando están todas las luces, igualito que pasó en el 73, que es un recordatorio. La guerra del 73 la ganó Israel, pero los países árabes la celebraron como una victoria. Pues fue la primera vez que los países árabes, si no hubiera sido por el transporte y la ayuda militar económica norteamericana, hubiera sido derrotado. Y por eso los árabes decretaron el boicot el petrolero a Occidente y subieron los precios del petróleo
al nivel que alcanzaron. Pero es esa misma incapacidad de detectar en Hamas algo más que uno revoltoso. Y además hay un problema. Hamas le está haciendo la guerra a Israel y al mismo tiempo le está haciendo la guerra a la autoridad palestina, que plantea relaciones diplomáticas de Estado con Israel y con el mundo occidental. Es decir, en el fondo Hamas lo que está es reforzando la posición de Irán, que es enemigo a muerte de Israel, que no quiere hacer la paz con Israel, y está negando la posibilidad de que el Fatah, la fuerza más importante dentro de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que fundó Arafat, que ahora está en manos de un señor que tiene 85, 86 años, que es incapaz de estar a la altura de los requerimientos de los pueblos palestinos en los territorios ocupados de la Franja Occidental o de Gaza. Jamás le ganó las elecciones de la OLP en Gaza. Y los informes que tenemos es que también se la ganó en territorio ocupado. Por eso fue una guerra civil entre Fatah y Hamas. Una guerra civil con cientos y cientos de muertos. Asesinaban a los colaboradores de un lado y de otro. Y los asesinaban porque eran enemigos políticos o porque tenían una deuda uno con el otro y se aprovecharon de la guerra para matar a un gentío entre ellos. Una guerra entre una visión de la estrategia palestina a seguir: enfrentamiento con Israel o negociaciones de paz. Entonces, claro, fíjate tú que el problema palestino, bueno, en el año 1936, cuando todavía el territorio palestino estaba controlado por la Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial, el gran muftí de Jerusalén, Husseini, lanzó una especie de intifada contra los judíos antes de la independencia del Estado de Israel, que ocasionó miles de muertos, pero destruyó sobre todo la economía de los árabes palestinos. Los británicos expulsaron al gran muftí a Alemania, y durante la Segunda Guerra Mundial fue el aliado de Himmler, que le prometió la liberación de Palestina y la expulsión, el asesinato de todos los judíos de Palestina y la entrega al territorio al gran muftí. El 29 de noviembre de 1947 hay una Asamblea General de las Naciones Unidas y que deciden la propuesta de Gran Bretaña de dividir el Estado de Palestina en dos: un Estado judío y un Estado palestino. Y todos los árabes votaron en contra. Y el 15 de mayo de 1948, cuando Gran Bretaña oficialmente se retira y nace el Estado de Israel, Siria, Irak, Jordania, el Líbano, Egipto atacan para destruir y para matar a todos los judíos, expulsar a los judíos de Tierra Santa. Pero son derrotados y nace el Estado de Israel. Eso se repite en el 56, la guerra del 67 es la guerra de los 6 días, que vuelven a ganar los judíos y se hacen con la altura del Golán y el mar del Sinaí. Y después llega el año 73, cuando ya los judíos estaban tan convencidos como Netanyahu de que no les podía pasar nada, que los árabes no iban a hacer nada, fueron incapaces de detectar las señales. Tenían un más grande espía que ha tenido Israel, se llamaba Asran, bueno, no me acuerdo el nombre, que estaba casado con la hija de Nasser y formaba parte, era secretario privado de Sadat. Se le pasaba a los judíos hasta los planes de guerra y les advirtió: hay una guerra. Durante semanas fue virtiendo. Entonces Golda Meir, que era el primer ministro, llamaba a la reserva, esto se retrasaba. La reserva se regresaba a su puesto económico de trabajo. Después volvía a llamar digamos, acercar al canal de Suez a camiones con armamento y soldados, y nada, hasta que finalmente tocó. Y el concepto era: los árabes jamás nos van a atacar. Ahora, Ricardo, no sé qué opinas tú. Israel ha ido mejorando, quitando este momento que estamos viviendo estas semanas, ¿no?
su relación con los países musulmanes y más allá de la paz, digamos, el reconocimiento de Egipto y ya hace años, pues recientemente pues, ha tenido reconocimiento de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar. Ha habido, digamos, un acercamiento con Arabia Saudita, que se hablaba de que venían relaciones diplomáticas pronto, o está un acuerdo, un preacuerdo allí. Y yo he visto como que en los últimos años ha habido un debilitamiento de la causa palestina a nivel del mundo árabe, incluso del mundo musulmán, donde, de hecho, ahora mismo, con toda la crisis que estamos pasando estos días, los apoyos, por supuesto, a la causa palestina son a la paz, evidentemente siempre están allí, pero un apoyo a Hamas con lo que hizo, pues yo más allá de lo que he visto de Irán, ha habido muy poco. O sea, veo que la causa palestina como tal, a nivel del mundo árabe, pues no tiene ahora el mismo apoyo que tenía a lo mejor hace 10 años, 15 años. Bueno, yo creo que esto cambió con esta situación. Ahora, yo creo que hay que recordar que en el año 2000, era primer ministro Barak, le ofreció a Arafat el 92% de toda Judea y Samaria para el Estado palestino, que luego subió el 96% del territorio, quitando los asentamientos que habían sido fundados, los iban a eliminar. Y Arafat prefirió decir que no, lanzar la intifada contra Israel para conservar el liderazgo que estaba perdiendo con Hamas en ese momento, que no quería que se diera a cabo, que se concretara ese acuerdo de paz. O sea, Hamas estaba en contra del Estado palestino y convenció y le forzó la mano a Arafat para que este diera vuelta atrás y no aceptara la creación del Estado palestino que le estaba ofreciendo el primer ministro de Israel. Se lo negó. Y había ocurrido en el año 48. Vuelve a ocurrir en ese momento, y después vienen los acuerdos de Oslo, matan a Isaac Rabin cuando promete avanzar en un acuerdo de paz, lo mata el primer ministro de Israel, lo mata un extremista de ultraderecha judío, de los grupos que apoyan ahora a Netanyahu, por querer hacer la paz con Palestina. Entonces Arafat se ha esforzado a negar, a echarse para atrás en ese acuerdo de paz que prometía la creación de un Estado palestino, porque jamás no quiere la creación de un Estado palestino, sino quiere la destrucción del Estado de Israel, y está en contra de todo acuerdo posible de paz entre Israel y los palestinos, que contemple la posibilidad de la existencia de Israel en el futuro. Entonces el Hamas, cuando ataca a Israel, no solamente está confirmando uno de los puntos fundamentales de su constitución, que es la destrucción de Israel, el ataque a Israel, sino que está atacando a la autoridad palestina y está atacando cualquier cuestionamiento, cualquier negociación, como tú dices, entre estados árabes moderados, sunitas, que vislumbren la posibilidad de un acuerdo de paz con Israel. O sea, una guerra en última instancia, y tú tienes el primer círculo, el enfrentamiento Hamas-Israel, que pretende arrastrar a la autoridad palestina. El segundo círculo es Irán, que es el archienemigo de Israel, que niega la existencia del Estado de Israel. Y un círculo más amplio es la estrategia global. La ganancia de Hamas es la ganancia de Irán, la ganancia de Irán es la ganancia de Rusia. Pues Irán está entregándole a Rusia los drones para atacar a Ucrania. Entonces, en la medida en que Israel cree 3.000 muertos, 4.000 muertos en Gaza, Rusia le va a decir al mundo: a mí me cuestionan porque yo mate a miles de civiles en Ucrania, y ustedes permiten con una doble moral que Israel ataque a inocentes en Palestina. Entonces tenemos Hamas, en tercera instancia, Hamas apoyado por Irán, apoyado por Rusia, apoyado por China, que está finalmente enfrentado a los Estados Unidos. O sea, es un entorno global, y por supuesto, si Israel ataca e invade una misión realmente imposible, no la fantasía de Tom Cruise de Misión Imposible. Si Israel ataca, eso sería una conflagración que puede extenderse a los territorios ocupados
donde está la Autoridad Palestina, que terminaría explotando, y la Autoridad Palestina y la OLP perdería el control. El sur del Líbano con Hezbollah, que es otro cliente de Irán, que atacaría con segundo frente, que están mejor armados, tienen más cohetes que el Hamas en Gaza, y si ese enfrentamiento se llega a dar, pudieran involucrarse otros países, si pudiéramos estar al borde de un conflicto bélico mundial. Muchísimo peor de lo que jamás hemos visto en la historia del siglo XX. Es terrible. O sea, lo que plantea, y todo está en manos de Netanyahu, que tiene que dejar el poder e ir preso a la cárcel por corrupción. La alternativa es conservar el poder con sus aliados, poniendo en riesgo la democracia israelí, la existencia real en el futuro, y la tragedia más grande, como decía en un artículo que fue publicado en el Financial Times de Londres el pasado domingo, Sarin Hussein B., el rector del Al-Quds, de la Universidad del Quds en Jerusalén, un gran intelectual moderado, tiene un libro que escribió Once Upon a Land, una vez en una tierra, que es una historia de su autobiografía política, uno de los personajes que uno más respeta en Palestina, entre los intelectuales palestinos. Él decía que la tragedia, la primera víctima de esta guerra, es la posibilidad de un sueño común entre judíos y palestinos. Eso es el futuro que nos ha arrancado a todos los que tenemos que ver con este asunto, y nosotros como venezolanos del exilio tampoco podemos, venezolanos españoles o italianos españoles, no podemos estar al margen de la situación, es imposible. Por cierto, hay que recordar que Venezuela es uno de los pocos países que sigue sin relaciones diplomáticas con Israel. Una anomalía histórica. O sea, Venezuela no tiene relaciones, la rompió Chávez hace ya más de 10 años y no se han recuperado. Teniendo Israel relaciones diplomáticas con países árabes, con países musulmanes, pero no las tiene con Venezuela por voluntad del gobierno venezolano. Una cosa increíble, ¿no? que sucede. Ahora, lo que... Y Israel, recordad que Venezuela votó en aquella asamblea del 29 de noviembre de 1947 a favor de la creación del Estado de Israel. Fue uno de los pocos países que votó y que logró la victoria para el proyecto sionista, que no es sinónimo de antisemitismo, que se ha vuelto, digamos, sinónimo de antisemitismo, sionismo, pero si tú eres sionista, eres una persona que puede ser víctima del antisemitismo en los países árabes, no es así. Es una cosa que es muchísimo más compleja, pero es una palabra cargada, un concepto cargado de tantas, tiene una carga semántica tan fuerte, negativa, que fuera de Israel que sería tema para otra conversación, pero Venezuela, tristemente, tiene una comunidad judía muy poderosa, muchos han emigrado, pero Venezuela siempre se trató de tener una política exterior equilibrada, moderada en el mundo, y que la perdió cuatro salvajes, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Lo que también quería resaltarte es que ha habido como una pérdida importante de democracia en la zona. El déficit democrático de Israel siempre se consideraba que era una democracia sólida en la región, y ese deterioro que ha habido con Netanyahu en el poder también socava, digamos, la superioridad moral que el principio tiene una democracia, ¿no? Y en el lado palestino lo mismo. Evidentemente la Autoridad Nacional Palestina tampoco es una institución democrática, porque tenemos a Mahmoud Abbas ahí gobernando también desde que se murió Arafat, y no se puede dar como un ejemplo de democracia en la zona, ¿no? O sea que esa situación de gobierno poco dado al respeto a los derechos humanos y a la democracia, pues tampoco ayuda a la región. Yo creo que lo que está planteado, obviamente, a casi corto plazo, inmediato plazo, apenas empiecen, ¿cuál es lo mejor que puede pasar? Un cese al fuego, intercambio de rehenes. ¿Cuándo fue? ¿En qué año
En el año 2011, Hamas secuestró un soldado y fue negociado después de años por 1000 presos y es Hamas en las cárceles de Israel. Entonces hay 200 rehenes. Estamos hablando de todos los presos palestinos tendrían que salir de la cárcel para que los devuelvan, si se mantiene el mismo margen de negociación. O sea, pero ese es el futuro inmediato. Cesa el fuego e inmediatamente tiene que venir una comisión que estudie qué fue lo que pasó en Israel, que vengan elecciones, la creación de un nuevo liderazgo en Israel y que excluye, por supuesto, a Netanyahu y esos grupos incapaces de extrema derecha que no son capaces de entender cuáles son las prioridades de seguridad de Israel y de sus vecinos, y por supuesto también definir cuál va a ser el liderazgo del grupo palestino, si es Hamas, si la OLP, qué va a ser Arabia Saudita, qué va a ser Irán, qué va a ser los Emiratos Árabes. Y por supuesto lo más importante, lo que más nos preocupa a nosotros es qué va a pasar con Gaza. O sea, Israel invade y destruye a Hamas. ¿Quién va a gobernar Gaza? Una ciudad absolutamente destruida, aniquilada por Israel. Israel estuvo y se salió. Israel, todo ciudadano, niño, anciano, mujer, en Gaza es enemigo de Israel. Israel no puede gobernar Gaza. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a administrar a Gaza ahorita? Se lo van a entregar a la OLP, que es vista por los habitantes de Gaza y por los partidarios de Hamas y de las organizaciones fundamentalistas islámicas palestinas, que hay otras más pequeñas pero similares con visión a largo plazo que es Hamas. ¿A quiénes le van a entregar la administración de Gaza? Y tampoco supieron mantenerla en su momento, porque en la guerra civil entre Al-Fatah y Hamas ya la perdieron. O sea que apoyo popular en la zona no parecen tener. OLP no tiene, Al-Fatah no tiene apoyo en Gaza, no tiene apoyo, no tiene casi apoyo en la franja occidental. Sí. Que sí, Jordania. O sea, estamos hablando, y los países árabes también han podido crear un Estado palestino en 1948 y se negaron. Después de la guerra de los 6 días, hasta la guerra de los 6 días, Jordania era dueña de la franja occidental del Jordán, donde están ahorita los asentamientos. Y el rey de Jordania, Hussein, le dio el territorio al palestino que hicieron un Estado. No, quiso controlar. Cuando los palestinos se rebelaron militarmente pidiendo, digamos, más poder del que tenían, más poder político, fueron masacrados y expulsados de Jordania y después del Oriente, la organización política Septiembre Negro en 1970, y fueron al Líbano. Y ahí Israel cometió el error de invadir cuando el gobierno de Ariel Sharon con Olmert también, en la guerra del 82. Se invadieron y fue un desastre. Invadieron a Beirut, la bombardearon y destruyeron la estabilidad política de Beirut para las próximas décadas. Entonces, ¿qué va a hacer Israel invadiendo en Gaza? Pues, un disparate, un error fruto de la locura de Netanyahu, que no sabe qué hacer, que se ve que cometió gravísimos errores y que bueno, vamos a invadir a Gaza. Eso no soluciona, es un error aún peor que el haber permitido que Hamas atacara y organizando una buena defensa que impidiera la acción de Hamas el 7 de octubre. Bueno, Estados Unidos, el propio presidente Biden ayer dijo que no estaba de acuerdo con la invasión a Gaza. Yo creo que ese retraso que ha habido en ese ultimátum de que van a penetrar en Gaza, pues algo a lo mejor se está cociendo por debajo y se está, digamos, tratando de evitar que las tropas israelíes penetren realmente en el territorio, ¿no? Algo puede estar pasando en el momento que estamos conversando. Si pelean, eso va a ser una guerra de Estados Unidos e Irán. Y todos los países árabes van a estar del lado de los palestinos. Sí, claro, por eso que creo que... Y eso a largo plazo va a beneficiar a Rusia y a China de su archienemigo de los Estados Unidos. Estados Unidos no puede permitir que Netanyahu lleve a Israel a cometer ese error histórico. El más grande error histórico sería desde su creación.
Ayer hubo conversaciones entre Netanyahu y, y Putin también, según señala la prensa. O sea que esperemos que todos esos factores internacionales pues lleven a la, digamos, a la sensatez Ahora, a la región, ¿no? claro, después de toda guerra siempre hay posibilidades. Después de la guerra del 73, Anwar Sadat fue a Jerusalén, fue al Knesset, al Congreso, y un discurso, hicieron relaciones de paz y Israel devolvió el Sinaí. O sea, cada guerra ofrece oportunidades para un nuevo modelo de paz que no eran visibles, que no eran posibles en su momento. Y bueno, hay que ver si son estos países capaces de detectar cuáles son las oportunidades que se le abren ahora al Medio Oriente y al mundo. Un país querido, amado, reverenciado por tres de las religiones más importantes del mundo, por el Islam, por el judaísmo y el cristianismo. Entonces, bueno, hay que abrir los ojos y actuar seriamente. Bueno, yo creo que de alguna manera quedaron muchas cosas fuera, pero Sí, es un tema, digamos, inabarcable, pero bueno, seguiremos conversando. Gracias, Ricardo, por tu invitación y espero que los que nos han escuchado pues sigan con las mismas dudas, pero se interesen en el tema y busquen más información, ¿no? no, y gracias a ustedes por la paciencia. Sé que hemos estado casi 30 minutos conversando, pero creo que es un tema que nos sobrepasa y que puede definir nuestras vidas, puede definir el futuro de los países europeos por las próximas décadas. Yo creo que es un tema que, que merece y que lo que más que podemos retomar, como dice Suri Nusseibeh, este gran escritor palestino, es recuperar el sueño de dos pueblos, de dos comunidades de creyentes que puedan vivir juntos. Ojalá sea posible y bueno, muchísimas gracias por su atención y ya estaremos en contacto nuevamente.